¿Cuál es tu mejor historia de, que se joda, he sido una persona amable toda mi vida, ahora voy a hacer algo malo? Siempre fui pisoteada en la vida. Nunca me defendí. Mi mejor amigo, 10 años mayor que yo en ese momento, yo tenía 21 años, utilizó la información que le compartía acerca de mis problemas sentimentales para seducir a mi entonces prometida. Perdí la razón y busqué a alguien que luchara a mi lado, que restituyera mi honor. No lo hizo. Una noche, embriagada, fui a su casa alrededor de las 2 de la mañana con un recipiente de 3 galones de gasolina y reduje a cenizas su flamante Mustang Convertible. Nunca había presenciado llamas tan elevadas. Temía tanto lo que pudiera hacer a continuación en caso de que interpusieran cargos, que jamás se presentaron y nunca revelaron mi nombre. Yo provengo de una familia musulmana y siempre hice lo correcto, incluso cuando no deseaba hacerlo. Intenté ser la mejor y más obediente chica musulmana que pudiera, creciendo en Estados Unidos. Sin embargo, conocí al amor de mi vida en la escuela secundaria, un estadounidense. Le expliqué que no podíamos estar juntos durante toda la secundaria y la universidad. Después de años de seguir órdenes y darme cuenta de que a mi familia no le importaban mis necesidades o deseos en un esposo, finalmente le manifesté que ya no me importaba más y dejé a mi familia por él. Mi padre aún no me habla, pero afortunadamente mi madre, mis abuelos y mis hermanos sí lo hacen. Hemos estado felizmente casados durante casi 4 años y tenemos 2 hijos maravillosos. Y mi hermano contrajo matrimonio con una chica musulmana en lo que básicamente fue un matrimonio arreglado, y ahora están divorciados. Esto realmente no cuenta como malo, simplemente fue más bien cruel. Sin embargo, sigue siendo uno de mis recuerdos malvados favoritos. Sí, tengo una vida bastante monótona. Fui uno de esos niños inteligentes que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás a comprender lo que debíamos aprender en clase, tutorización, ayuda para estudiar, susurrar explicaciones en clase mientras el maestro no miraba, lo que fuera. En su mayoría, la gente lo apreciaba, pero a veces pensaban que podían aprovecharse de mí. Entonces, un tal Kevin estaba sentado a mi lado durante un examen de opción múltiple y comenzó a copiar mis respuestas de manera descarada. ¿Qué? Podría haberte ayudado a estudiar si me lo hubieras pedido, Kevin. Me frustré y empecé a marcar no solo la respuesta incorrecta, sino la más absurda para cada pregunta. Kevin siguió cada uno de mis movimientos. Me levanté como si fuera a entregar mi examen, y Kevin hizo lo mismo. Me agaché para atarme los zapatos, él entregó su examen y yo volví a mi escritorio para borrar mis respuestas incorrectas y corregirlo todo. No sé qué fue de aquel chico, ya que mi familia se mudó, pero todavía lo recuerdo de vez en cuando y pienso, estúpido Kevin. Que le den a ese tipo. Así que hay esta mujer detestable que posee una boutique al lado del restaurante donde trabajo. Un día entró al bar y se comportó, como de costumbre, de manera arrogante y malhumorada. Ordenó un sándwich club con tocino extra crujiente y un Bloody Mary extra picante, ya que, al parecer, sus papilas gustativas dejaron de funcionar hace años. Fui al bar a prepararle su Bloody Mary, empapé el hielo con salsa tabasco y lo llené con vodka y nuestra ya picante mezcla de Bloody Mary. Luego le añadí un poco más de salsa tabasco, solo para mí, alrededor de 1 onza de tabasco en un vaso de 10 onzas. Para mi sorpresa, le encantó. Llegó el momento de enviar el pedido del sándwich a la cocina. Hice su pedido y añadí un modificador personalizado en la factura. En mi frustración escribí: pon el tocino a arder y esparce las cenizas sobre el sándwich. Cuando su pedido estaba casi listo, el cocinero me preguntó si hablaba en serio. Respondí: bueno, ella pidió un club con tocino extra crujiente. Él levantó una espátula con 3 tiras de carne negra y quemada que apenas parecían tocino. Me reí pensando que me había hecho una broma. En ese momento pensé, ¿qué demonios? Eso es lo que pidió. Terminó de preparar el club, y yo lo llevé a ella, dispuesto a recuperarlo y hacerle uno nuevo. Comió 3/4 del club y se llevó el resto a casa, diciendo que era la mejor vez que había estado allí. Intenté con todas mis fuerzas ser una persona desagradable y no funcionó. Así que estoy estudiando en mi escritorio, que se encuentra justo al lado de una ventana en la parte delantera de la casa.
Un Ford Explorer pasa lentamente frente a mi hogar, con un niño asomándose por la ventana del pasajero delantero, quien comienza a disparar bolas de pintura contra el coche de mi hermana, que está estacionado justo afuera. Normalmente soy una persona tranquila, pero en ese momento perdí la compostura. Agarré mis llaves, mi linterna Maglite de 6 pilas D, que es más o menos un bate de acero, y corrí hacia mi coche para atrapar a esos dos chicos despreciables. Recorrí la manzana varias veces en busca de ellos y vi a una chica de pie afuera con un teléfono celular. Le pregunté si había visto a un Ford Explorer plateado con dos chicos dentro. Ella respondió que debía ser de sus amigos, ya que la habían llamado para que saliera. Supongo que planeaban fastidiarla también. Sé que deben seguir por aquí, así que circunnavegué el vecindario durante unos minutos más hasta que los vi doblar la esquina. Pisé el acelerador, los seguí durante algunos minutos hasta que giraron sin rumbo en una calle sin salida. En ese momento supe que los tenía atrapados. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. Justo cuando llegaron al final de la calle y estaban a punto de dar la vuelta, accioné el freno de mano, los neumáticos chirriaron, hice un giro brusco y bloqueé su salida. Me sentí increíblemente audaz. Salí del coche, con la Maglite en mano, y caminé lentamente hacia la ventana del lado del pasajero de aquel reluciente Ford Explorer. Golpeé la Maglite contra el marco de la ventana estaba completamente bajada, y pregunté qué demonios creían que estaban haciendo. El chico en el asiento del pasajero estaba a segundos de orinarse del miedo y no pudo pronunciar otra cosa que ugh. No parecía tener más de 16 años. Les ordené que me siguieran de regreso a la casa mientras inspeccionaba mi coche en busca de daños y les advertí que si intentaban huir, sabía cómo encontrarlos y destruiría el Explorer del chico. Bueno, benditos sean esos niños temerosos, me siguieron de regreso y los obligué a limpiar el coche con sus propias camisetas y una manguera en el jardín delantero. Por suerte para ellos, no había daños. Les dije que si alguna vez los volvía a ver en el vecindario, sabría dónde encontrarlos. Maldita sea, se siente bien ser un gangsta. Nadie ha mencionado nada relacionado con el trabajo o el dinero, así que podría contribuir con mi experiencia. Estuve laborando como especialista en análisis web y marketing en línea para una empresa durante más de 2 años. Pasaron por una serie de despidos y despidieron a muchos de mis amigos y compañeros más cercanos. Contaban con recursos económicos, no estaban en quiebra. Simplemente deseaban convertirse en una organización más ágil y reducida. Yo amenacé con marcharme. Me ofrecieron un aumento de sueldo, pero no lo acepté. Decidí dejar mi puesto para comenzar a trabajar como freelancer aproximadamente una semana después de los despidos, un día cualquiera, sin previo aviso. De manera improvisada, abandoné un empleo con salario fijo. Mi gerente fue despedido y muchos altos directivos, con los que aún mantengo buena relación, también fueron desvinculados. No quemé puentes importantes. Me negué a responder cualquier pregunta que la nueva dirección me hiciera y sugerí que podrían contratar mis servicios a un precio de freelance. Recibí un correo electrónico muy incómodo. Solicitaban una cifra, y yo les di una propuesta, 5 veces mi tarifa habitual. Intentaron negociar, pero no me importó y mantuve mi posición. Ahora ingreso alrededor de $10,000 al mes por solo unas pocas horas de trabajo cada semana, ayudándoles en la transición hacia su nuevo equipo de marketing web y análisis de datos. Consulto de manera remota mientras establezco mi propia empresa. Sí, probablemente me despedirán pronto, y definitivamente lo que estoy haciendo es poco ético. Pero en el mundo empresarial uno debe ser implacable. Me tomó demasiados años darme cuenta de ello. No se puede despedir a un equipo de personas y no estar preparado para la reacción del resto. No tuvieron un plan para adaptarse en caso de que los empleados más jóvenes decidieran no asumir el trabajo adicional. Aproveché esa situación. Tenía un vecino cuyo novio solía orinar constantemente en mi entrada después de haber bebido en exceso en el bar cercano. Él se quedaba bebiendo mientras esperaba a que su novia regresara a casa, y luego merodeaba por mi cerca, empapándola de orina hasta que ella llegaba para dejarlo entrar al edificio. Me aseguré de que su novia estuviera al tanto de esto, pero, por alguna razón, nunca me creyó. Lo atrapé infraganti en varias ocasiones y cada vez decidía tomar el camino correcto, dejándolo marchar tras una reprimenda verbal.
Cada vez que me acercaba a él, estando sobrio, para pedirle que dejara de orinar en mi propiedad, él actuaba como si estuviera loco y negaba haberlo hecho, a la vez que se comportaba como un verdadero idiota conmigo. Finalmente, me cansé. Una noche, escuché el ruido de alguien husmeando alrededor de mi cerca y supe inmediatamente que era él. Así que tomé mi cámara y mi manguera de jardín y lo rocié a toda potencia mientras grababa la escena. La mejor parte fue que lo empapaba justo en el momento en que estaba orinando. Luego abrí la puerta y lo seguí unos buenos 10 metros, empapándolo por completo. Esa noche la temperatura apenas alcanzaba los 3 grados y él también me gritaba por haber mojado su maldito iPhone. Estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse de pie y eventualmente cayó al suelo. Continué rociándolo con la manguera de jardín. Entonces ocurrió un milagro. Su novia llegó en su auto en ese preciso instante, vio lo que estaba sucediendo y trató de arrebatarme la manguera, así que también recibió su tratamiento de manguera. Puede que no sea tan espectacular como las otras historias en este hilo, pero, maldita sea, fue una de las mejores sensaciones que he experimentado. Nunca más orinó en mi puerta y cada vez que cruzábamos caminos, simplemente asentía con la cabeza y seguía su camino como si nada hubiera sucedido entre nosotros. Dulce, dulce Victoria. Siempre ayudaba a mi familia, amigos, vecinos y a cualquier persona que conocieran con lo que fuera, sin pedir nada a cambio, cuidado de niños, problemas informáticos, reparaciones del hogar, etc. Viví con una mujer mayor en San Francisco, en una antigua casa victoriana, durante 4 meses. Desde mi llegada, reparé y reemplacé bastantes cosas en el lugar: tuberías, grifos, mangueras, calefactores, sofá, inodoro, asiento del inodoro y la lavadora. Unos días antes de mi partida, ella me pidió que construyera una estantería. Le respondí que lo haría si recibía una compensación. Ella se enfadó, diciendo que solo era una estantería y que podía construirla sin problema. Ignoraba que no contaba con el equipo necesario para ello y que probablemente tendría que alquilar las herramientas. Le sugerí que, si quería una, simplemente la comprara y que yo la ayudaría a montarla. Se enfureció aún más y exclamó: «Te doy un lugar donde quedarte y ni siquiera me ayudas a construir una estantería». No pude contenerme por más tiempo. Grité: «Yo pago por vivir aquí. Pago por mi estancia, mi comida y todo lo que uso mientras estoy aquí. Podrías haber gastado dinero contratando a alguien para arreglar todo lo que hice en este lugar. Estoy seguro de que el costo de las reparaciones superaría lo que pago mensualmente por vivir aquí». Así que, una semana después, aún enojada conmigo, me fui sin abonar el alquiler del último mes. Trabajo en un centro de procesamiento de solicitudes hipotecarias. Hay un centro de llamadas sobre mi oficina y contamos con alrededor de 3 edificios en esta misma ubicación. De todos modos, en mi oficina no estamos realmente capacitados para hacer un trabajo al estilo centro de llamadas, respondiendo a las quejas de los clientes todo el día, soportando gritos cuando las cosas no salen como ellos esperan, etc. Simplemente somos los encargados del procesamiento, ¿verdad? Revisamos todos sus documentos y decidimos si puede obtener una hipoteca o no. Así que, en efecto, tenemos como 2 teléfonos que reciben llamadas externas. Es decir, llamadas de otros departamentos, no de clientes. Entonces, un incompetente del centro de llamadas está siendo abroncado por un tipo, y ella lo transfiere directamente a mi departamento. Entra mi colega, a la que llamaremos MacPreggers, tienen una adivinanza respecto a por qué. Estoy sentado frente a ella y puedo oír a este tipo al otro lado del teléfono desahogándose sin compasión. No sonaba nada atractivo, se lo aseguro, hasta que ocurre. Comienza a llorar. Sin sonido, sin un sollozo, sin reacción alguna, excepto un incesante flujo de lágrimas. Ahora, he estado en situaciones similares al capacitar a personal de centros de llamadas y a empleados que atienden al público antes. Generalmente, debes ayudar a las personas a encontrar la manera de lidiar con situaciones como esta por sí mismas y construir sus propias defensas ante ello. Esta es una joven embarazada de unos 24 años que no debería estar siendo gritada, siendo atacada verbalmente por algún idiota. Me levanto de mi escritorio, camino hacia el de ella, le quito el teléfono y presiono el botón de mantener al cliente. MacPreggers, tómate 5 minutos, deja de preocuparte y regresa cuando estés lista. Ella se aleja.
Ahora, a ese idiota en el teléfono. Buenas tardes, señor. Mi nombre es The Average Gatsby y me gustaría ayudarle a resolver su consulta de la manera más eficiente posible. Antes de continuar, me gustaría disculparme por ponerle en espera abruptamente, pero aquí está la razón. McPreggers, la chica con la que estaba hablando de una manera completamente inaceptable y pueril, está en avanzado estado de gravidez y usted la ha reducido a lágrimas. ¿En qué puedo ayudarle hoy? El idiota se tensa rápidamente. Su problema se resuelve en unos 2-3 minutos, no era complicado, solo un cliente difícil, y trata de terminar la llamada de nuevo. Antes de que se vaya, señor, ¿puedo pedirle que mantenga la línea un momento, por favor? Él realmente se queda en la llamada. Voy a buscar a McPreggers. Hola, señor, gracias por esperar, solo le voy a pasar de nuevo a mi colega, a quien puede disculparse si lo considera necesario. Gracias y le deseo una agradable tarde. Todo lo que oigo es a McPreggers. Está bien, está bien. Estoy bien, gracias, que tenga un excelente día, clic. Fui a ver Cloverfield en el cine con mi hija de 6 años en ese entonces. Habíamos estado siguiendo las divertidas pistas en línea que nos llevaron al estreno de la película, etc. Al llegar, notamos que había un grupo de adolescentes sentados unas 8 filas adelante. Una chica era increíblemente ruidosa. Durante cada pausa en la acción, gritaba, «Eso es absurdo». Puede que haya sido gracioso la primera vez, pero después de casi una hora de acción frenética y estrellones, no tanto. Silencio, por favor. Al final de la película, mi pequeña se encontraba al borde de su asiento, ansiosa por el desenlace. En la escena final, muy dramática, la pantalla se oscurece, y por 50ª vez, yo digo que es absurdo. Así que tomé mi enorme vaso de bebida, saqué un puñado de hielo del fondo y lo lancé con todas mis fuerzas hacia la cabeza de esa chica. Desde varias filas atrás. Muy maduro, lo sé. Una madre suburbana de 34 años debería saber mejor. La gritona de adelante comenzó a chillar y a intentar averiguar quién lo había hecho. Yo me quedé en mi lugar hasta que pude actuar como una persona adulta nuevamente. Sin embargo, la expresión en el rostro de mi hija parecía simultáneamente horrorizada y divertida. Le pedí que, por favor, no mencionara esto a la abuela. Cuando cursaba la escuela primaria, asistía a clases con estas 2 chicas. No tenía absolutamente ningún problema con ellas, ni mucho menos las conocía bien. Sus nombres eran Jessica y Jacqueline. No guardaban relación entre sí, probablemente eran amigas. Una tarde cualquiera, me encontraba esperando solo en las mesas del almuerzo al aire libre, ya que la escuela había terminado y esperaba que mi madre viniera a recogerme. Entonces, como si de una escena cinematográfica se tratara, esas 2 chicas se acercaron a mí desde el otro extremo del extenso patio pavimentado, donde había canchas de balonmano y baloncesto. Toda la escuela estaba prácticamente desierta, con el sol a sus espaldas. Sonreí y las saludé, reconociéndolas, pero ellas mostraban expresiones estoicas y frías en sus rostros. Sin pronunciar una sola palabra, Jessica se acercó y me dio una patada en las espinillas. Aunque él afirma que nunca me enseñó esto, juro sobre mi honor como hombre que mi padre me dio el consejo más sabio de todos cuando estaba en 3er grado. Me dijo, soy un tipo amable, pero no acepto ninguna falta de respeto. Cita directa. Le respondí con una patada en el mismo lugar y con la misma intensidad. Las expresiones de sus rostros eran de asombro e incredulidad. Salieron corriendo, completamente atónitas ante la idea de que un chico pudiera pensar en patear a una chica, y aún más, llevarlo a cabo. No se mencionó ni una palabra acerca del incidente después de aquello. Igualdad de género, loca. Había estado trabajando en una heladería durante más de 3 años. Realizaba todas las funciones del gerente y recibía $8.75 la hora. Era su mejor empleada, pues los propietarios solían decírmelo con bastante frecuencia. Me hice un tatuaje, el cual no iba en contra de las reglas corporativas, y a 2 de los 3 propietarios no les importaba. Sin embargo, uno de ellos empezaba a insultarme y gritarme a diario, a pesar de que todo lo que había hecho era correcto. De hecho, contribuí a que su negocio prosperara desde que comencé a trabajar allí, pero debido a este tatuaje, de alguna manera ahora era considerada una empleada terrible a los ojos de uno de los propietarios.
Así que un día, de hecho, la semana pasada, estaba trabajando con ella, y tras reprenderme nuevamente sin razón aparente, se fue a la parte de atrás a usar el baño. En ese momento, salté por la ventana del autoservicio, corrí hacia mi automóvil y la dejé allí sola. Lo único que dejé atrás fue una nota pegada en la ventana del autoservicio que decía: «He tenido suficiente de tu falta de respeto». Mi novia de más de 7 años acaba de dejarme y admitió que me ha engañado en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Uno de los hombres involucrados tenía una esposa y un hijo de 3 meses cuando se relacionó con ella. Hace unos días, le envié un mensaje a él para informarle que estoy al tanto de la situación y logré que confesara, mientras tomaba capturas de pantalla de las partes más importantes, para complementar su confesión. Luego le dije que creo que su esposa debería saberlo y él estalló, argumentando que no había iniciado nada y que todo estaba bien con su esposa porque ella se besó con un ex hace 3 años. A continuación, le di un discurso que en mi mente debería ser leído con la voz de Liam Neeson en Taken, básicamente diciendo: «Solo quería informarte que sé lo que ha sucedido y quiero que te preocupes, porque no sabes si una llamada telefónica, un correo electrónico, un mensaje de Facebook o un paquete será lo que destape todo esto. Y si tu esposa está de acuerdo con la situación, entonces no tienes de qué preocuparte, pero si no, mereces cada maldito gramo de dolor y castigo que te llegue». Él rápidamente se quedó en silencio y nunca me volvió a enviar un mensaje. Ahora estoy considerando enviarle periódicamente mensajes de: «Sé lo que hiciste el verano pasado», para hacerlo perder la razón. Me sentí bien. Viví con compañeros de cuarto aleatorios un verano en la universidad. Este chico solía despertarse regularmente con su alarma, presionar la opción de repetición y luego lograba salir por la puerta sin nunca apagarla. Siempre cerraba su puerta con llave y la alarma sonaba interminablemente. Me quejaba de ello constantemente, pero él nunca lograba apagarlas. Me despertaba 1 hora antes de lo que necesitaba todos los días y eso me volvía loco. Finalmente, un día olvidó cerrar su puerta, así que tomé la radio, la desarmé, removí el altavoz, y luego lo volví a montar todo para ajustar la hora correcta. Creo que se perdió un par de exámenes por ello, pero a decir verdad, se lo merecía. Finalmente adquirió una nueva alarma que tenía un temporizador de repetición mucho más corto y nunca más volvió a ocurrir. Fue increíble. Trabajo como cajera en un banco y un cliente completamente nuevo estaba realizando un depósito de 50.000, su primer depósito en la cuenta. Por supuesto, habría una retención sobre el cheque. Siempre he sido amable y he ofrecido la opción de llamar al día siguiente para verificar el cheque, y si se confirma el abono, liberaré la retención manualmente. Este individuo fue un grosero desde el principio. Se puso muy a la defensiva y exigió que no hubiera retención. Intenté explicarle que llamaría sobre el asunto y que tengo un contacto en el banco girador, pero él no dejaba de interrumpirme. Luego, exigió que cerrara su cuenta. En vez de intentar disuadirlo, no me importó. Para mí, un cliente grosero menos es una victoria. Así que acepté y cerré su cuenta en ese mismo instante. El individuo se quedó tan atónito que no intenté convencerlo de mantenerla abierta. Finalmente, se dirigió a mi gerente de sucursal y comenzó a quejarse de mí. Le grité: «Señor, usted me pidió que cerrara su cuenta, no olvide mencionarlo». Soy un hombre de bastante corpulencia, aunque poseo una sorprendente agilidad. Cada vez que me encuentro en medio de una multitud, me comporto con notable educación y puedo detenerme de inmediato cuando alguien se interpone en mi camino. Acabo de regresar de Londres, una ciudad en la que la gente parece desinteresada por completo en el entorno, especialmente en el metro. Nadie espera a que los demás se bajen, simplemente se cuelan. Fue suficiente. Comencé a hacer uso de mis hombros al descender. Una joven despreocupada, de aproximadamente 1,57 metros y 52 kilogramos, con los ojos fijos en su iPhone, no tuvo ninguna posibilidad. Hombres franceses, ligeramente más altos, me maldecían. Estoy seguro de que lo que decían era brutal, pero no podía entenderles. Quizás mi mayor logro ocurrió en Harrods. Caminaba en línea recta, siguiendo el flujo. 2 mujeres asiáticas comenzaron a oponerse a la corriente. Una de ellas intentó colarse entre mí y un exhibidor de té. No cedí. Ella giró sobre sí misma y comenzó a gritarme.
Sin embargo, no prestó atención y chocó de lleno contra el exhibidor de té, lo cual se derrumbó. Me sentí como si estuviera en el vídeo de Bittersweet Symphony. Una noche de diversión con amigos, me embriagué un poco y experimenté una agradable sensación de euforia. Había un grupo de parejas a nuestro lado en la barra, a excepción de una chica. Esta joven comenzó a entablar conversación con un chico al que parecía atraerle, pero de repente, una chica con una actitud bastante arrogante irrumpió entre ellos y interrumpió la conversación. Comenzó a hablarles a ambos de manera muy ruidosa, preguntándole a la chica qué demonios pensaba que estaba haciendo. Claramente, este chico estaba fuera de su alcance. Soy conocida en este lugar y todos a mi alrededor notaron la grosera actitud de aquella chica. No sé por qué, pero esto me irritó bastante. Tomé mi jarra de cerveza y la sostuve sobre mi cabeza para dar la impresión de que no quería que nadie se acercara y me la derramara. Comencé a caminar hacia ella y, tan pronto como estuve lo suficientemente cerca, hice una simulada caída y derramé toda la jarra sobre su cabeza. Miré hacia arriba con una expresión de sorpresa fingida y sonreí mientras me disculpaba. Se escucharon risas mientras esta chica salía apresurada del lugar, llorando de la vergüenza. En general, soy una persona amable, pero existe un individuo en mi clase con quien he tenido varios encuentros desafortunados. La mayor parte del tiempo, simplemente lo ignoro, pero esta vez estuvo a punto de costarme la vida, así que me quedo sorprendido. El año anterior, adquirió un horrible Cadillac del 48. Lo restauró, lo pintó, le añadió detalles en cromo y un interior increíble, en fin, realizó un gran trabajo. Para cuando ocurrió este incidente, era una auténtica belleza sobre ruedas. Caminaba hacia mi hogar durante el almuerzo, ya que obtuve mi licencia de aprendizaje tarde y no puedo conducir sin la compañía de un adulto mayor de 18 años. Este sujeto tomó su vehículo normal, una camioneta, ya que no solía conducir su Cadillac por temor a dañarlo, supongo, y se desvió hacia la acera por la que caminaba a una velocidad de aproximadamente 60 km por hora, en una zona escolar, donde el límite es de 30 km por hora. Para aclarar, esto lo hizo intencionadamente, me enteré a través de un amigo que viajaba con él. Estuve a punto de ser atropellado. Esa noche, me dirigí a su casa, entré en su garaje, me sorprendió mucho que no estuviera cerrado con llave, y pinché con saña los neumáticos de su Cadillac, rayé lo que pude y salí de allí rápidamente. Jamás fui atrapado, aunque todavía siento una cierta culpa. Este individuo invirtió mucho tiempo y dinero en ese automóvil y yo arruiné gran parte de él. Sin embargo, por otro lado, arreglarlo costaría solo un par de miles de dólares. ¿Qué representa eso en comparación con mi vida? Siempre fui ese hombre que cubría los turnos de mis compañeros de trabajo cuando necesitaban ayuda. Eso fue hasta el momento en que mi jefe olvidó concederme un día libre que había solicitado específicamente para poder ver a mi mejor amigo de la infancia una última vez antes de que se marchara a la marina. Todos se negaron a cubrir mi turno, a pesar de que sabía que ninguno de ellos tenía nada mejor que hacer ese día. Por fortuna, logré verlo muy temprano en la mañana, pero no pude pasar el día con él como había planeado. Sin embargo, ahora me niego a cubrir los turnos de los demás, sin importar cuál sea su razón. Pero mi novia está teniendo el bebé ese día. Lo siento, no puedo cubrirlo. Pero mi madre está en su lecho de muerte. Sí, lo siento, no puedo hacerlo. Me han amputado los brazos. Bueno, será mejor que aprendas a usar tus pies. No soy yo, sino mi padre. En nuestra antigua casa, teníamos un pequeño huerto de calabazas en el jardín delantero, pero un año, esas calabazas simplemente crecieron desmesuradamente. Eran del tamaño que comprarías por una fortuna en una granja profesional. Sin embargo, unas semanas antes de Halloween, unos jóvenes del vecindario decidieron que sería divertido robar alrededor de 4 o 5 de ellas y lanzarlas, una a la vez, contra nuestra casa desde la parte trasera de su camioneta. Mi padre se enfureció enormemente y fabricó un tirachinas al estilo de Wile E. Coyote utilizando gigantescas bandas de goma industriales. Así que cargó esta mortífera catapulta con la calabaza más grande del huerto y aguardó en el garaje. Alrededor de las 10:30 de la mañana, escuché el sonido de la camioneta de los jóvenes acercándose a gran velocidad por la esquina de nuestra calle, y observé por la ventana cómo el Punk 1, de pie en la parte trasera de la camioneta, recogía una calabaza de la caja.
En ese preciso instante, el amigo de mi padre, quien había sido reclutado para el plan, levantó la puerta del garaje y mi padre soltó esta enorme calabaza de su mortífera onda. Te lo juro, esa calabaza alcanzó la velocidad de Mach 5 y golpeó la camioneta justo en la puerta del lado del pasajero a una velocidad increíble. Sonó como un cañón estallando. La camioneta se deslizó hacia atrás por la fuerza del impacto y comenzó a derrapar antes de que el Punk Almohadilla 2 pudiera enderezarla y salir disparado por la calle. Vi esa camioneta estacionada fuera de la tienda de carrocería local. La puerta lateral estaba totalmente hundida. Fue un espectáculo magnífico. Cuando tenía 19 años, trabajaba en la charcutería de un supermercado. Todos los clientes habituales me apreciaban, a excepción de un hombre. Probablemente estaba en sus 50 y tantos años y era muy conservador. La única razón por la que no le agradaba era que yo tenía el cabello largo y tatuajes. Se comportaba de manera extremadamente grosera conmigo cada vez que entraba. Decía cosas como, si yo fuera tu padre, te cortaría ese cabello mientras duermes. Incluso le dijo al gerente de la tienda que me despidiera porque, tener un empleado con tatuajes es una vergüenza. Así que un día, después de mi turno, tomé un gran vaso de café y, al salir de la tienda, lo vi bajarse de su reluciente Mercedes plateado y entrar en el establecimiento. No me notó, así que me acerqué a su coche y volqué mi café hirviendo, ligero y dulce por todo ese maldito automóvil, luego me alejé con una satisfacción absoluta. Nunca fui atrapada. Hace un par de años, viajaba en el Caltrain de regreso a casa, un trayecto de aproximadamente 45 minutos. Era el fin de semana del 15 de marzo y había un considerable grupo de personas muy ebrias, que aparentemente rondaban los veintitantos o 30 y pocos años, vestidas con trajes de novia. Una mujer, en particular, no cesaba de gritar, cayendo literalmente sobre la gente, derramando su cerveza sobre mí y otros pasajeros, lanzando insultos a mi amigo. El conductor no hacía nada. Mientras relataba su historia sobre haber visto los genitales de su padre por séptima vez al conjunto de viajeros, el tren disminuyó la velocidad y ella tropezó hacia atrás en dirección a las escaleras. Instintivamente extendí mi brazo para sujetar a esta mujer, porque esa es la persona bondadosa que soy por naturaleza, pero no sé qué me sobrevino. Su comportamiento egoísta y molesto me llevó al borde de la locura. Me volví a sentar y la dejé caer. Lamentablemente, logró sostenerse en el segundo escalón en su caída, ya que estaba totalmente preparado para presenciar el darwinismo en acción. Tanto como nos gusta pensar que somos lo máximo, los extranjeros en China realmente pueden enfrentar dificultades ante pequeñas situaciones, como ser atendidos antes que una familia china promedio en un restaurante, a pesar de haber estado con los menús cerrados durante 10 minutos, o incluso simplemente conseguir un taxi. La otra noche, intentaba encontrar un taxi en una intersección concurrida de la ciudad. Era tarde, estaba cansada y aún no había tocado mi tarea. Hice una señal al primer taxi vacío que se acercó y observé cómo desaceleraba, mientras un engreído empresario local y sus dos, considerablemente más jóvenes y mucho más atractivas, colegas femeninas se hacían a un lado para robarme el cab. Recorrí la distancia que nos separaba en un abrir y cerrar de ojos y utilicé mis delgados codos de chica blanca para apartar su sucia mano del manillar justo a tiempo. Al subir, lo miré directamente a los ojos y le dije en perfecto mandarín: yo estaba aquí primero. La expresión en su rostro mientras sus dos acompañantes se reían a carcajadas fue sumamente gratificante. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.